Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo regular de nuestra catequesis. Siguiendo con el tema iniciado en el capítulo anterior, hoy seguiremos profundizando sobre la Iglesia, ahora desde la perspectiva del origen de este misterio y su manifestación histórica. ¿Es la Iglesia una mera institución humana surgida por azar o responde a un plan divino trazado desde la eternidad? En realidad, la Iglesia brota del designio de la Santísima Trinidad, preparado por el Padre desde la creación y a lo largo de toda la historia de Israel, que fue instituido por Jesucristo tras de su palabra frente a la cruz, y se manifestó públicamente ante el mundo por la fusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Al recorrer este desarrollo histórico, de la elección de los 12 y la primacía de Pedro hasta la consolidación de la sucesión apostólica, podemos comprender mejor por qué la estructura jerárquica de la Iglesia no fue una imposición externa políticamente motivada por personas sedientas de poder, sino más bien un medio dispuesto por Dios para proteger y gestionar ordenadamente la acción del Espíritu entre nosotros. La Iglesia es finalmente un pueblo peregrino, que en medio de persecuciones y también de sus propias infidelidades, camina hacia su consumación definitiva en la gloria del reino escatológico. Los filósofos escolásticos sostenían que la correcta explicación de una cosa es la que se hace mediante la indicación de sus causas. Dicho de otro modo, para entender mejor lo que algo es, corresponde considerar primero de dónde viene o se origina. Luego, el conocimiento de tal algo implica también una comprensión de sus potencialidades o poderes causales. Se comprende cabalmente una cosa cuando se conoce no solo de dónde viene, sino en qué dirección puede desplegarse. Por eso nos sorprende que el catecismo nos haga ver que, para penetrar en el misterio de la Iglesia, conviene primeramente contemplar su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia. Como se explicó en el capítulo anterior, un legado importante de la eclesiología del Vaticano II es la consideración de la Iglesia como prefigurada en el designio eterno de la Trinidad, preparada por el Padre, instituida por el Hijo y consumada por el Espíritu. Así, la Constitución Lumen Gentium inicia su exposición con 3 párrafos que se refieren al papel de cada una de las personas divinas en la creación de la Iglesia, que tendremos ocasión de comentar con cierta detención durante este capítulo. En cada uno de ellos se sintetiza una etapa de la manifestación de la Iglesia, que es asociada de modo especial a la acción de cada una de las personas divinas. Como ya hemos tenido ocasión de explicar al desarrollar la doctrina de la Trinidad, estas atribuciones nunca son excluyentes, porque en realidad las 3 personas están siempre conjuntamente involucradas en todas las acciones a diestra de Dios. Por eso, no sorprende que la redacción de los párrafos mencionados no cese de hacer referencias continuas a cada uno de los 3, mostrando su inefable comunión e interacción en cada obra divina. Se puede en ese sentido decir que el designio eterno de Dios sobre la Iglesia se ha realizado en 3 etapas, cada una de ellas asociada particularmente con la manifestación de una de las personas divinas. La primera etapa es la de la antigua alianza, caracterizada por la revelación del Padre Creador de Israel y la preparación anticipatoria de la Iglesia, ya presente entonces en el corazón del Padre, pero en un estado de mera prefiguración sobre la tierra. La segunda etapa la encontramos en los Evangelios, donde el Hijo, Jesucristo, se manifiesta en la humanidad y realiza el designio salvífico de Dios mediante su vida, muerte y resurrección gloriosa. La tercera etapa, que es la presente, abarca desde la difusión del Evangelio por la predicación de los apóstoles y se caracteriza por la manifestación transformadora del Espíritu Santo y sus dones en la comunidad de testigos misioneros que reciben esta palabra con fe y la encarnan en sus vidas. Ahora bien, la etapa presente sigue sin ser la definitiva y final. Está más bien un tiempo intermedio que Dios ha dispuesto en su misericordia para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo y las personas humanas tengan ocasión de incorporarse a este por la fe y el bautismo. Así, cabe hablar de una cuarta etapa, la definitiva, en que la Iglesia alcanzará su consumación al fin de los tiempos, cuando lo que ahora vemos realizándose de modo germinal e imperfecto alcance pleno cumplimiento en el reino escatológico. El primero de los párrafos de la Constitución Dogmática Lumen Gentium al que nos referimos dice lo siguiente: el Padre Eterno, por una disposición libérrima y arcana de su sabiduría y bondad, creó todo el universo, decretó elevar a los hombres a participar de la vida divina, y como ellos hubieran pecado en Adán, no les abandonó, antes bien los dispensó siempre los auxilios para la salvación, en atención a Cristo el Redentor, que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. A todos los elegidos, el Padre, antes de todos los siglos, los conoció de antemano y los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Y estableció convocar a quienes creen en Cristo en la Santa Iglesia, que ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza, constituida en los tiempos definitivos, manifestada por la efusión del Espíritu y que se consumará gloriosamente al final de los tiempos.
Entonces, como se lee en los santos padres, todos los justos de Adán, desde el justo Abel hasta el último elegido, serán congregados en una iglesia universal en la casa del Padre. La afirmación inicial de este párrafo retrotrae el designio divino sobre la iglesia al momento de la creación. Ya los primeros cristianos consideraban que en cierto modo el mundo entero fue creado en orden a la iglesia. En un texto muy apreciado por los primeros cristianos, llamado El Pastor de Hermas, la iglesia es metafóricamente presentada como una mujer de avanzada edad, y esta caracterización es explicada diciendo que ella fue antes que todas las cosas, esta es la causa de esa edad, y por amor de ella fue formado el mundo. Esta tesis se sustenta en el hecho de que Dios creó el mundo en orden a la comunión de todos los seres personales en la vida divina, lo cual se realiza mediante nuestra común convocatoria a incorporarnos a la iglesia. Si el fin último que gobierna el plan de Dios es que vivamos en comunión, y la iglesia es precisamente esta comunión, entonces puede incluso decirse que la iglesia es el fin último de toda la creación. En cierto sentido, el catecismo explica que incluso las vicisitudes dolorosas de la historia humana no fueron sino permitidas en previsión de la iglesia. El pecado angélico y humano fue ocasión de que se manifestara la intensidad del amor y la fuerza del poder de Dios. En palabras de Clemente Alejandría, así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama iglesia. Pero en cierto sentido, la iglesia es también una respuesta de Dios ante el pecado, que destruyó la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. Entendida así, la iglesia es una asamblea que convoca para reunir a los hombres dispersos, poniendo remedio a esta discordia que siguió a la caída de nuestros primeros padres. En ese sentido, desde un primer momento el designio salvífico de Dios tenía alcances universales, sin quedar acotado únicamente a una nación particular. Por eso, cuando San Pedro justifica ante la comunidad su decisión de incorporar a la iglesia a Centurión Cornelio, pese a su origen gentil, señala con decisión que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier pueblo le es agradable todo el que le teme y obra la justicia. Ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Así, ya desde antes de Cristo, la reunificación reconciliada del género humano se realizaba secretamente en todos los pueblos, mediante el testimonio de quienes, siguiendo la voz de Dios en su conciencia, obraban conforme a la justicia. Pero este designio de alcances universales se realizó mediante la elección de una comunidad humana particular, como explica el Concilio Vaticano II. En todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le teme y practica la justicia. Sin embargo, fue voluntad de Dios santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Por ello eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo. Pactó con él una alianza y le instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo y santificándolo para sí. Así, la iglesia fue preparada de un modo remoto en la antigua alianza cuando Dios escogió a Abraham, a quien prometió que llegaría a ser padre de un gran pueblo en el que serían luego bendecidas todas las naciones. Te haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre que servirá de bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y bendeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. De un modo más inmediato, la preparación se inicia con la elección de Israel como pueblo. Tras haberlo liberado de la esclavitud en Egipto, Dios guió a los hebreos en su caminata por el desierto, y les otorgó a los pies de Sinaí leyes e instrucciones cuya observancia manifestaría ante las demás naciones de que ellos eran un pueblo santo y escogido por Dios. Como se proclama solemnemente en la Torá, tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios te ha elegido, el Señor, tu Dios, para que seas el pueblo de su propiedad entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Los profetas atestiguan cómo la liberación del pueblo y su congregación en el desierto para sellar solemnemente la alianza era un signo de la reunión futura de todas las naciones. Así dice el profeta Miqueas: sucederá en los últimos días que el monte del templo del Señor se afirmará en la cumbre de los montes, se alzará sobre los collados, y afluirán a él los pueblos, irán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus senderos, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Pero los profetas acusan también a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado como una prostituta. En ese sentido, las leyes de Moisés resultaron insuficientes para santificar al pueblo, que no era capaz de vivir realmente según los términos de la alianza. No obstante, Dios no abandonó a su pueblo, sino que por el contrario cumplió fiel a sus promesas, entregando a su Hijo para rescatar al pueblo del pecado y convertir su corazón. Al hacerlo, instauró una nueva alianza con un nuevo pueblo, una alianza eterna que no sería jamás retirada ni quebrantada. Esto estaba en el corazón de la expectación mesiánica, tal como lo anticiparon los profetas. Así dice Jeremías: mirad que vienen días, oráculo del Señor,
en que pactaré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que pactaron sus padres el día en que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza, aunque yo fuera su Señor, oráculo del Señor, sino que esta será la alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su pecho y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñar el uno a su prójimo y el otro a su hermano diciendo, conoced al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el menor al mayor, oráculo del Señor, porque habré perdonado su culpa, y no me acordaré más de su pecado. Se suele decir que la Iglesia fue fundada o instituida por Jesucristo, que la dispuso no solo como una realidad mística y espiritual, sino que también la dotó de una estructura externa visible. Ahora bien, esto plantea la difícil pregunta de especificar el momento concreto en que se habría producido la pretendida acción fundacional y suponer que antes de ese acto la Iglesia no existía y que luego el mismo ya estuvo plenamente constituida. Para evitar semejantes equívocos, es importante no pensar aquí la fundación de la Iglesia en términos excesivamente jurídicos, como si se tratase de firmar una escritura pública que orige a una persona jurídica cuyos estatutos están claramente establecidos en la escritura de constitución. De lo que se trata más bien es de una serie de actos que dan cuenta de la voluntad inequívoca de Cristo de instituir la comunidad de la Iglesia. El Concilio Vaticano II expresa esta etapa en los siguientes términos. Vino por tanto el Hijo, enviado por el Padre, quien nos eligió en él antes de la creación del mundo y nos predestinó a ser hijos adoptivos, porque se complació en restaurar en él todas las cosas. Así pues, Cristo, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra y en los cielos, nos reveló su misterio y con su obediencia realizó la redención. La Iglesia o reino de Cristo, presente actualmente en misterio por el poder de Dios, crece visiblemente en el mundo. Este comienzo y crecimiento están simbolizados en la sangre y en el agua que amaron del costado de Cristo abierto crucificado, y están profetizadas en las palabras de Cristo acerca de su muerte en la cruz. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por medio del cual Cristo en nuestra Pascua ha sido inmolado. Y al mismo tiempo, la unidad de los fieles que constituyen un solo cuerpo en Cristo está representada y se realiza por el sacramento del pan eucarístico. Todos los hombres están llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien caminamos. Durante el siglo pasado, hubo famosos estudiosos del cristianismo temprano, como Adolf von Harnack y Alfred Loisy, que pusieron en duda esta voluntad fundacional del Jesús histórico, sosteniendo que la Iglesia no es mencionada nunca en los Evangelios. Esto está asociado a la tesis según la cual los primeros cristianos pensaban que la segunda venida de Cristo era algo muy inminente, que se realizaría dentro de su propia generación. Y fue solo ante la tardanza de este acontecimiento que comenzaron a consolidar las estructuras institucionales para dar continuidad a la fe naciente después de sus días. Naturalmente que, si no tenemos los evangelios como documentos históricamente confiables para conocer la vida y enseñanzas del Jesús histórico, podemos obtener esta y muchas otras tesis fantasiosas, que tomando selectivamente los datos que según los prejuicios del estudioso de turno son históricamente plausibles, reconstruyen un nuevo Jesús a la medida del investigador. Sobre este tema se habló abundantemente en la temporada anterior. El punto que quiero destacar aquí es que al menos si nos guiamos por el testimonio de los evangelios, se desprende de modo muy inequívoco que Jesús quiso fundar una iglesia. Otra cosa diversa es que algunas de las estructuras institucionales de la Iglesia hayan pasado por cierta evolución durante el correr del siglo I, sin quedar del todo consolidadas sino hasta la segunda generación de cristianos. En todo caso, veremos a continuación que hay numerosas fuentes dentro del mundo del cristianismo neotestamentario que dan cuenta fehaciente de que la Iglesia tenía desde temprano una fuerte dimensión institucional y que muchas de sus estructuras más características ya estaban presentes en la vida de los cristianos del siglo I. Desde luego, afirmamos que lo quiso porque, como ya hemos afirmado, este era el designio eterno del Padre para el que fue enviado a esta tierra. El Verbo se encarnó para reconciliar a los hombres con Dios y reconciliarlos entre sí, reuniendo a los redimidos en una gran asamblea de comunión. Es decir, su manera de cumplir con el plan de salvación no podía ser otra que fundar la Iglesia, en la que su reino ya se hace presente en la tierra de un modo misterioso. Pero yendo a las acciones concretas que realizó en su paso por la tierra, tenemos que, en primer lugar, Jesús fundó la Iglesia con su predicación, con sus acciones milagrosas y con su misma presencia entre nosotros. Como se dice en otro párrafo del Lumen Gentium, el misterio de la Santa Iglesia se manifiesta en su fundación, pues el Señor Jesús dio comienzo a la Iglesia predicando la buena nueva, es decir, la llegada del reino de Dios prometido desde siglos en la Escritura, porque el tiempo está cumplido y se acerca el reino de Dios. Ahora bien,
Este reino brilla ante los hombres en la palabra, en las obras y en la presencia de Cristo. El primer núcleo del que surgió la iglesia fue los discípulos seguidores de Jesucristo, un grupo variopinto de gente que cogió su enseñanza con fe y comenzó a seguirlo. Con cariño se refirió también a ellos en alguna ocasión como un pequeño rebaño del que él mismo era el pastor. No temáis, pequeño rebaño, porque vuestro Padre tenía bien daros el reino. Es una imagen sobre la que tendremos ocasión de profundizar más en el próximo capítulo. Ahora interesa enfatizar la solicitud con la que Jesús atendió a esa asamblea humana de seguidores. Acosado por sus parientes de sangre para que atendiera a sus relaciones familiares en perjuicio de su ministerio, Jesús se refirió a sus seguidores como su verdadera familia. Alguien le dijo entonces: «Mira, tu madre y tus hermanos están ahí fuera intentando hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano a sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Al acoger a los discípulos como su familia, Jesús también les enseñó un modo nuevo de orar, dirigiéndose a Dios como Padre. De este modo podrían ser reconocidos a futuro como la asamblea de quienes se declaran con confianza hijos de Dios. Pero además del reconocimiento de sus seguidores como una comunidad con una identidad propia, Jesús estableció para ellos una estructura de gobierno destinada a permanecer por los siglos. De entre estos discípulos, Cristo escogió a algunos para los que siguieran más de cerca. Y subiendo al monte, llamó a los que él quiso, y fueron donde él estaba, y constituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con potestad de expulsar demonios. A Simón, a quien le dio el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quien le dio el nombre de Boanerges, es decir, hijo del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago el de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, el que lo entregó. Estos 12 fueron escogidos entre gente sencilla, sin mayores calificaciones ni méritos, y diligentemente instruidos por Jesús durante sus años de vida pública. El número 12 manifiesta una continuidad con los 12 tribus de Israel, indicando que estos apóstoles serían los pilares de un nuevo pueblo. El Apocalipsis profetiza solemnemente la manifestación de este papel fundacional que tuvieron los 12 respecto de la iglesia, cuando describiendo la Jerusalén celestial indica que la muralla de la ciudad tenía 12 pilares y en ella los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Junto con elegir a los 12, Jesús les entrega autoridad y poder para que prediquen en su nombre y realicen algunos de sus signos milagrosos. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles potestad sobre los espíritus impuros. Se marcharon y predicaron que se convirtieran, y expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Jesús le prometió a los apóstoles que cuando llegara el reino, ellos tendrían una posición de gobierno en él y jugarían al antiguo pueblo. En verdad os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria, vosotros los que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para jugar a las 12 tribus de Israel. No obstante, Jesús no le ocultó a los 12 que este privilegio les acarrearía dificultades en esta vida. Acordaos de la palabra que os he dicho, no es el siervo más que su Señor. Si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Además, entre los apóstoles quiso Jesús establecer una precedencia. Por eso, cuando en Cesarea de Filipo, Simón, inspirado por el Espíritu Santo, confesó delante de todos que Jesús era el Cristo, el Señor decidió rebautizarlo como Pedro y colocarlo como cabeza del colegio apostólico. Bienaventurado eres, Simón hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y subí esta piedra y edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. En todo caso, el catecismo sostiene que la iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado de la ilusión de Eucaristía y realizado en la cruz. La víspera de su pasión, Jesús celebró con los 12 la cena pascual, en la cual se entregó anticipadamente bajo las formas de pan y vino, y confió a los apóstoles la misión de realizar este signo en su memoria, para que su sacrificio fuera renovado hasta el fin del mundo. La tarde del día siguiente, la iglesia quedó realizada con la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Se ha dicho famosamente que la Madre Iglesia nace del costado abierto de Cristo, como Eva salió del costado abierto de Adán. Cristo es el nuevo Adán, y el costado de Cristo la vía de la iglesia. Esta es la costilla que salió de Cristo, y no disminuyó su cuerpo. Esta es Eva, madre de todos los vivientes. La madre de los vivientes es por lo tanto la iglesia que Dios edificó sobre la misma piedra angular de Cristo Jesús. No porque Cristo requiere una ayuda, sino porque nosotros buscamos y deseamos llegar a la gracia de Cristo por la iglesia. Ven, Señor Dios, edifica esta mujer, edifica la ciudad. He aquí la mujer madre de todos, he aquí la casa espiritual, he aquí la ciudad que vive para siempre.
Después del resultado, Jesús convocó a los discípulos a Galilea, donde dio sus últimas instrucciones. Confirmó la autoridad de Pedro y los 12, y envió a todos a que fueran testigos de su resurrección por todo el mundo. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándose a guardar todo cuanto os he mandado. Sin embargo, los apóstoles aún no estaban preparados para asumir esta misión. Solo tras la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, la Iglesia se pudo manifestar públicamente ante el mundo. Se inició así la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación y la administración del bautismo. Por eso se puede decir que la etapa de gestación de la Iglesia no se concluye sino hasta el día de Pentecostés, en la que ésta fue finalmente alumbrada ante las naciones. La Constitución dogmática Lumen Gentium describe este papel del Espíritu del origen de la Iglesia en los siguientes términos. Consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de santificar indefinidamente la Iglesia y para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo Espíritu. Él es el Espíritu de vida o la fuente de agua que salta hasta la vida eterna, porque en el Padre vivifica a los hombres muertos por el pecado hasta que resuciten sus cuerpos mortales en Cristo. El Espíritu habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo, y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos. Y a la Iglesia toda la verdad, la unifica en comunión y ministerio, la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos, y la embellece con sus frutos. Con la fuerza del Evangelio rejuvenece a la Iglesia, la renueva incesantemente, y la conduce a la unión consumada con su esposo. En efecto, el Espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús, ven. Así, toda la Iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La dimensión misionera es inherente a la Iglesia, precisamente porque ésta fue dispuesta como una convocatoria de salvación dirigida a todos los hombres. Esta comprensión del carácter universal de la llamada ocupó también un papel central en el proceso de maduración de la Iglesia, que a propósito del mismo terminó por diferenciarse de un modo neto con el judaísmo. Los apóstoles comprendieron que era voluntad del Espíritu que la Iglesia acogiera en su seno a hombres de todas naciones y razas. Dios quería ofrecer la salvación a la humanidad entera y no solo a los descendientes de Abraham. En los otros apóstoles este proceso es presentado enfáticamente como originado en una inspiración sobrenatural, pero también como mediado por el discernimiento de las autoridades eclesiásticas. El desprendimiento de los preceptos y tradiciones hebreas no fue un acto de libertad entusiasta que brotaba desde las bases, sino por el contrario, fue inspirado directamente por el Espíritu Santo a los apóstoles y particularmente a Pedro, que para ser leal con el mensaje recibido, deba hacer frente a grupos disidentes. Volvamos al pasaje de la conversión de Cornelio que habíamos mencionado más arriba. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los de circuncisión le reprochaban. Has entrado en la casa incircunciso y has comido con ellos, le decían. Pedro comenzó a explicarle de forma ordenada lo sucedido. Estaba llorando en la ciudad de Jope cuando tuvo en éxtasis una visión. Cierto objeto como un gran mantel bajaba del cielo sujeto por las 4 puntas y llegó hasta mí. Lo miré con atención y vi en él cuadrúpedos de tierra, fieras, reptiles y aves del cielo. Oí entonces una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Yo respondí, de ningún modo, Señor, porque jamás entraba en mi boca nada profano e impuro. Pero la voz venida del cielo me dijo por segunda vez, lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano. Esto ocurrió 3 veces, y al fin todo fue arrebatado al cielo. Inmediatamente después se presentaron 3 hombres en la casa donde estábamos, enviados a mí desde Cesarea. Y me dijo el Espíritu que fuese con ellos sin ningún reparo. Vinieron también conmigo estos hermanos, y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto en su casa un ángel que de pie le decía, manda aviso a Jope, ya venía Simón llamado Pedro, quien te dirá palabra, por los que seréis salvados tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, igual que al principio lo hizo sobre nosotros. Entonces recordé la palabra del Señor cuando decía, Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios les concede el mismo don que a nosotros, que creíamos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Al oír esto se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo, luego también a los gentiles les ha concedido Dios la conversión para la vida. Las más persecuciones arrastraron a la iglesia primitiva a salir de Jerusalén y expandirse progresivamente, lo cual facilitó aún más esta extensión de entre los gentiles. A medida que crecía el número de los fieles no judíos, se empezaron a poner de manifiesto ciertas tensiones con el mundo judío. Los apóstoles comprendieron que, con Jesucristo empezaba una nueva etapa en la historia de la salvación, y que algunas de las tradiciones propias del judaísmo, como la circuncisión, habían perdido su antiguo valor. Esto generó tensiones en la comunidad, y terminó con la ruptura definitiva entre cristianos y judíos.
Es interesante a este respecto repasar las líneas fundamentales del relato que hace San Pablo de estos acontecimientos. 3 años después, subió a Jerusalén para ver a Cefas y permaneció a su lado 15 días, pero no había ningún otro de los apóstoles, excepto Santiago, el hermano del Señor. Luego, 14 años después, subió otra vez a Jerusalén. Ya solo les expuso a los que gozaban de autoridad el evangelio que predico entre los gentiles, no fuera que corriese o hubiese corrido inútilmente. Pues bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, aunque era griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso a pesar de los falsos hermanos intrusos que se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a servidumbre. Los que gozaban de autoridad no me hicieron ninguna corrección. Al conocer la gracia que se me había concedido, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión, para que nosotros predicásemos a los gentiles y a los circuncisos. Solamente nos recomendaron que nos acordásemos de los pobres, cosa que procuraba hacer con empeño. Es interesante el énfasis que pone Pablo en cómo, a pesar de la seguridad que tenía el origen divino de su misión, rindió cuenta de su ministerio a los otros apóstoles, preocupado de estar en comunión con ellos. De este modo, la cuestión de los incircuncisos representa una controversia al interior de la iglesia primitiva que hizo que entrara por primera vez en juego la estructura jerárquica con que Cristo había dotado a la comunidad fundada por él. Los apóstoles se descubrieron participando en el gobierno de una iglesia universal que se hacía operativa mediante comunidades locales que guardaban comunión con la iglesia madre de Jerusalén, cuya sede se trasladó luego a Roma y quedó asentada definitivamente ahí cuando San Pedro, a quien aquí Pablo llama por su epíteto hebreo Cefas, padeció martirio en esta ciudad. Que ambos textos enfaticen cómo el tenso proceso tuvo lugar por inspiración del Espíritu Santo, pero también bajo la dirección de las autoridades eclesiásticas, no implica una visión idealizada según la cual todas y cada una de las decisiones personales de los apóstoles estaban exentas de error. El propio San Pablo reporta acto seguido del relato que transcribimos después, como tuvo que llamar la atención a San Pedro más adelante por no actuar de un modo coherente con lo que él me había definido junto con los demás apóstoles en el concilio de Jerusalén. Cuando vino Cefas a Antioquía, cara a cara le puse resistencia, porque merecía reprensión, porque antes de que llegase alguno de los que estaban con Santiago comía con los gentiles. Pero en cuanto llegaron ellos, empezó a retraerse y apartarse por medio de los circuncisos. También los demás judíos le siguieron en disimulo, de manera que incluso arrastraron a Bernabé al disimulo. Pero en cuanto vi que no andaban rectamente según la verdad del evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú que eres judío, vives como un gentil y no como un judío, ¿cómo es que les obligas a los gentiles a judaizarse? Pero no debe suponerse por cierto que San Pablo estuviera poniendo en discusión la autoridad petrina, y mucho menos que quisiera romper la comunión con el resto de la jerarquía apostólica. Antes bien, lo que vemos es una contraposición entre las incoherencias con que los apóstoles pueden conducirse en ocasiones y la iluminación especial que reciben al hacer un discernimiento eclesial de su posición de gobierno. De este modo fue gestándose toda la lectura visible que hoy conocemos, cuyos antecedentes se pueden ver ampliamente documentados en el Nuevo Testamento. Este es un punto muy importante a destacar. Al menos según lo que se testigo del de los apóstoles y demás escritos neotestamentarios, la consolidación de autoridad jerárquica no fue una imposición extrínseca que buscaba contener la libertad y creatividad dinámica que el Espíritu estaba suscitando. Antes bien fue el mecanismo mediante el cual dicha creatividad dinámica fue protegida de aquellos grupos que querían ahogarla y gestionada ordenadamente para que no diera lugar a divisiones entre los seguidores de Cristo. Los pasajes que venimos comentando muestran con claridad cómo los apóstoles y sus seguidores inmediatos estaban desde el principio convencidos de que el Espíritu Santo actuaba constantemente por medio de aquellos a quienes Cristo designó para guiar la comunidad, y que su carisma jerárquico podía y debía ser comunicado a quienes ellos convenientemente dispusieran como colaboradores y continuadores de su misión. También es en el mismo Nuevo Testamento que se atestigua este proceso mediante el cual los primeros 12 fueron designando colaboradores y sucesores para que supieran gobernar a la iglesia en su enseñanza. Esto ocurre por primera vez ya antes de Pentecostés, cuando se toma la decisión de incorporar un discípulo al grupo de los 12, de modo que quedara ocupado el lugar que había dejado Judas hasta su traición y suicidio. En aquellos días, Pedro, puesto de pie en medio de los hermanos, se habían reunido allí unas 120 personas, dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo predijo por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, pues se contaba entre nosotros y se le había hecho partícipe de este ministerio. Es necesario, por tanto, que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió con nosotros, empezando del bautismo de Juan hasta el día en que fue elevado de entre nosotros, uno de ellos sea constituido con nosotros testigo de su resurrección. Presentaron a 2, a José, llamado Barsabás por su nombre justo, y a Matías. Y oraron así: tú, Señor, que conoces el corazón de todo, muestra cuál de estos 2 ha sido elegido para ocupar el puesto en este ministerio y apostolado
del que desertó Judas para ir a su destino. Echaron suerte, y la suerte recayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Más adelante se atestigua también que, ante el crecimiento de la comunidad, los apóstoles hicieron una comunicación parcial de su ministerio a otros discípulos para que colaborasen con ellos. En aquellos días, al crecer el número de discípulos, se levantó una queja de los helenistas contra los hebreos, porque sus vidas estaban desatendidas en la asistencia diaria. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escoged, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, a los que designemos para esta tarea, mientras nosotros nos dedicaremos asiduamente a oración y al ministerio de la palabra. La propuesta agradó a toda la asamblea, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timor, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles y orando les impusieron las manos. Tras esto se vuelve habitual que se instituyeran ancianos destacados o presbíteroi en las nuevas comunidades que se fundaban, algunos de los cuales son también en ocasiones llamados vigilantes o episcopoi. Por ejemplo, se dice de San Pablo y San Bernabé que partieron de Listra, Iconio y Antioquía tras designar presbíteros en cada iglesia, haciendo oración y ayunando. Hay textos en los que se hace clara alusión al papel de estos ministros como maestros, dedicando algunas actuaciones específicas para ellos. Por ejemplo, la primera carta de San Pedro dice: a los presbíteros que hay entre vosotros, yo, presbítero como ellos, y además testigo de los padecimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto: apacentad la grey que Dios os ha confiado, gobernando no la fuerza, sino de buena gana según Dios, no por mezquino afán de lucro, sino de corazón, no como tiranos sobre la heredad del Señor, sino haciéndoos modelo de la grey. Así, cuando se manifieste por tu supremo, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. El autor de la carta a los hebreos también exhorta a obedecerles. Obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque velan por vuestras almas como quienes han de rendir cuentas, para que hagan estas cosas con alegría y sin quejarte, pues esto no os convendría. Como es natural, a medida que los apóstoles veían próximo al fin de su vida, fueron asignando a estos colaboradores como sus sucesores. Es cierto que los detalles de esta sucesión los conocemos más por la tradición que por la masa de la escritura, pero de todos modos está bien documentado que el traspaso del ministerio tuvo que suceder. En cierto modo, las cartas a Timoteo y Tito son una suerte de testamento espiritual en el que San Pablo les manda a estos obispos que se responsabilicen de esa posición de autoridad que tendrán a su partida. A Tito incluso se le dan indicaciones sobre las condiciones que deben reunir a aquellos a quienes haga partícipes del ministerio. El motivo de haberte dejado en Creta es que pongas en orden las cosas que aún lo requieren y constituyas presbíteros en cada ciudad conforme a las instrucciones que te di, que se hagan irreprochables, casados una sola vez, que tengan hijos creyentes, no acusados de vida desenfrenada ni rebelde, porque es preciso que el obispo como administrador de Dios sea irreprochable, no arrogante ni colérico, ni bebedor ni pendenciero, ni propenso a ganancias turbias, sino hospitalario, amante del bien, sobrio, justo, piadoso, dueño de sí mismo, que mantenga con firmeza la palabra fiel, que se ajusta a la enseñanza recibida, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y corregir a los adversarios. De la realidad de la sucesión ya tenemos un testimonio temprano en las cartas del Papa San Clemente Romano a la comunidad de Corintio, escritas a fines del siglo I con ocasión de que se hubiera depuesto indebidamente a un obispo. Nuestros apóstoles también sabían, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que habría contienda a causa del episcopado. Por esta razón, habiendo obtenido un conocimiento perfecto de esto, nombraron a los ministros ya mencionados, y luego dieron instrucciones para que, cuando estos fallecieran, otros hombres proaprobados lo sucedieran en su ministerio. Por lo tanto, opinamos que aquellos nombrados por ellos o posteriormente por otros hombres eminentes, con el consentimiento de toda la Iglesia, y que han servido irreprochablemente al rebaño de Cristo, con espíritu humilde, pacífico y desinteresado, y que durante mucho tiempo han gozado de la buena opinión de todos, no pueden ser justamente destituidos del ministerio. Un par de décadas más tarde, San Ignacio de Antioquía abogaba porque se mantuviera la comunión eclesial y se respetase siempre al obispo. Evitad las divisiones como el comienzo de los males, seguid todos a vuestro obispo como Jesucristo siguió al Padre y al presbítero como los apóstoles, y respetad a los diáconos como el mandamiento de Dios, que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo. Considerar como Eucaristía varia la que tiene lugar bajo el obispo, bajo una a quien le haya encomendado. Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo. Tal como allí donde está Jesús, allí está la Iglesia Universal. No es legítimo, aparte del obispo, ni bautizar, ni celebrar una fiesta de amor. Pero todo lo que la prueba, esto es agradable también a Dios, que todo lo que hagáis sea seguro y válido. No cabe duda de que con el correr de los siglos no siempre se han respetado perfectamente las indicaciones paulinas sobre el carácter que deben tener los sucesores de los apóstoles.
y el ministerio apostólico ha caído en no pocas ocasiones sobre personas indignas que no lo ejercieron con fidelidad al Evangelio. Pero de todos modos, es importante señalar que de temprano en la Iglesia hubo conciencia de que la autoridad de que gozaban los obispos no se fundaba en su entidad de vida, sino en su condición de sucesores de los apóstoles. Existe desde luego una legítima aspiración a que ambas cosas, la santidad y la institución apostólica, converjan en una misma persona, pero también debe haber claridad en que la continuidad de la Iglesia no depende de la impecabilidad de los ministros, y mucho menos de que los fieles de una determinada comunidad se sientan representados por ellos. Todo esto puede crear tensiones y entorpecer el camino de la Iglesia, pero nunca comprometer su continuidad en la historia. La Iglesia continúa a través de los siglos porque su misión aún no está concluida. Avanza entre glorias y tropiezos, porque estamos todavía viviendo un tiempo intermedio en el que la redención ya se está realizando pero no se ha consumado, ya que, como explica el Concilio Vaticano II, la Iglesia, a la que todos estamos llamados en Cristo Jesús y en la cual conseguimos la santidad por la gracia de Dios, no alcanzará su consumada plenitud sino en la gloria celeste, cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, y cuando junto con el género humano también la creación entera, que está íntimamente unida con el hombre y por él alcanza su fin, será perfectamente renovada en Cristo. En el intertanto, nos haremos peregrinos en el desierto. Y es que en último término, la Iglesia no podrá alcanzar su consumación sino en la medida en que se una a la pasión de Cristo y atraviese por grandes tribulaciones, entre las que se encuentran no solo las persecuciones externas, sino sobre todo las propias infidelidades, y en ocasiones también las de los ministros. Somos esa Iglesia que fue prevista enteramente por el Padre, instituida por el propio Jesucristo y manifestada por el Espíritu Santo que actúa sin cesar en sus estructuras. Es esa misma institución de origen divino y destino glorioso la que hoy peregrina imperfecta por la tierra. Citando una vez más la conducción dogmática de Lumen Gentium, como Cristo realizó la obra de redención en pobreza y persecución, de igual modo la Iglesia está destinada a recorrer el mismo camino a fin de comunicar los frutos de la salvación a los hombres. Cristo Jesús, existiendo en la forma de Dios, se ha dado a sí mismo tomando la forma de siervo, y por nosotros hizo pobre siendo rico. Así también la Iglesia, aunque necesita de medios humanos para cumplir su misión, no fue instituida para buscar la gloria terrena, sino para proclamar la humildad y la abnegación, también con su propio ejemplo. La Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz del Señor hasta que venga. Está fortalecida con la virtud del Señor resucitado para triunfar con paciencia y caridad en sus aflicciones y dificultades, tanto internas como externas, y revelar al mundo fielmente su misterio, aunque sea entre penumbras, hasta que se manifieste en todo el esplendor al final de los tiempos. Les agradezco mucho por habernos acompañado nuevamente esta semana. Espero que el capítulo de hoy haya sido una buena ocasión para ayudarnos a todos a crecer en amor a la Iglesia y confianza en su origen sobrenatural. Aprovecho de anticiparles que ya tengo grabado un nuevo episodio de entrevista con un especialista en teología litúrgica. Es un tema de gran importancia para nuestra vida de fe en los últimos tiempos, puesto que ha sido también objeto de lamentables polémicas que hoy dañan severamente la unidad de la Iglesia. Espero poder compartírselo en cuanto haya completado la edición del episodio, para ayudarnos a todos a tener una comprensión más profunda de este aspecto de la fe, y a no dejarnos escandalizar y confundir por el mal espíritu que se encuentra hoy en muchos ambientes. Permanezcan atentos para más información sobre este futuro episodio especial. Nos vemos online. Free audio post-production by alphonic.com.